Gracias por continuar con nosotros. Los socios de la primera ministra alemana Angela Merkel perdieron la mayoría absoluta en Baviera luego de que la Unión Social Cristiana obtuviera una de las peores situaciones de resultados de su historia, con algo más de 37.3% de los votos, casi 10 puntos menos que hace 5 años. Los aliados de Angela Merkel arrancan la semana con la resaca del desastre electoral en Baviera. La Unión Social Cristiana, que lleva gobernando prácticamente en solitario una de las regiones más ricas de Alemania desde hace 60 años, no solo perdió la mayoría absoluta, sino que obtuvo uno de los peores resultados de su historia, con algo más del 37,3% de los votos frente al 47,8% de hace 5 años. Bueno, después del resultado de las elecciones, mi preferencia sigue siendo la misma, es decir, que prefiero formar coalición con el partido Freie Wähler, pero creo que la norma democrática es hablar con todas las fuerzas del futuro Parlamento durante las conversaciones exploratorias, aunque no con la AfD. Al final tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué necesita Baviera? Se trata de formar un gobierno estable. No soy fan de los que dicen que se le ha bajado del tren con un tirón de orejas. Blaues Auge oder Ähnliches, davon halte ich wenig. Más catastróficos aún fueron los resultados del Partido Socialdemócrata, que perdió prácticamente a la mitad de sus electores en Baviera. Los grandes triunfadores fueron los verdes, con el 18% de los votos, y los ultranacionalistas de la Alternativa para Alemania, que accedieron por primera vez al Parlamento de Múnich con más del 10% de los apoyos. Para hablar de este escenario del caso alemán, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Powell. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buen inicio de semana. Edgar, con mucho gusto de saludarte, que nos vaya bien de aquí al viernes. Va a ser una semana muy movida en lo informativo. Mira, tú y yo hemos analizado en el pasado la catastrófica situación en la que se encuentra la coalición de Angela Merkel. El CSU, que acaba de perder 10 puntos de la votación y que ha dado entrada a la Alternative für Democratie, fue forzada, esta CSU, por Angela Merkel a mantenerse dentro de los lineamientos que ella marca como canciller. En otras palabras, su ministro del Interior, que pertenece al CSU, tuvo un momento de rebelión, tú lo recordarás, lo comentamos hace aproximadamente 3 meses, en donde decía que había que cambiar la política migratoria de puertas abiertas de Angela Merkel, y Angela Merkel básicamente lo mandó llamar a terreno y él dobló las manos y hizo una declaración pública en la que la CSU de Baviera simple y sencillamente se sumaba a la política de Angela Merkel sin ya proponer ninguna modificación. Mira, aquí tenemos el resultado neto de lo que sucedió hace 3 meses que tú y yo lo comentamos. Una vez más se pone de evidente para cualquier persona que, a pesar de que la maquinaria electoral alemana ha sido muy eficiente para mantener a Angela Merkel a lo largo de los años, sin embargo, lo que ha venido aconteciendo desde el 2014-2015 ha ido erosionando su base de apoyo de manera importante. El perder semejante proporción no es tan importante en el espectro general político alemán, pero darle cabida en el Parlamento a Alternative für Democratie sí es una pérdida sustancial para las posiciones de Angela Merkel, por lo siguiente: los parlamentarios de la AfD, llamados ultranacionalistas por los medios, son gente que sabe articular muy bien sus posiciones y no habían tenido la oportunidad de hacerlo en la Cámara de Resonancia, que es el Parlamento. Una vez teniendo acceso al Parlamento, van a tener, en otras palabras, más prensa, más contacto con la población, y van a poder proponer sus alternativas políticas migratorias con mucho mayor éxito, que era precisamente el resultado que Angela Merkel quería evitar. En otras palabras, si tú ves las declaraciones a lo largo del tiempo de Frauke Petry, que era la lideresa de la AfD, era de que, por favor, decía, estoy parafraseando, no nos confundan
con nostálgicos del pasado. No nos confundan con las suásticas, no nos confundan con el negro historial. Nosotros tenemos una propuesta hacia adelante, una propuesta hacia el futuro, que integra lo mejor de Angela Merkel, etcétera, etcétera. Es un discurso muy bien articulado el de Frauke Petry y ha estado trabajando duro, así como lo hizo Nigel Farage a lo largo de los últimos 15 años en Gran Bretaña. Entonces, el acceso al Parlamento mueve el tapete político alemán de manera importante. No se va a notar en Occidente porque no va a haber resonancia en las notas internacionales, pero hacia el interior de Alemania va a ser muy evidente que la presencia de nuevos partidos y sobre todo el sobrepeso del Partido Verde va a generar un debate renovado que va a mover todos los parámetros bajo los cuales se está moviendo actualmente la Unión Europea en el punto fundamental que está moviendo las elecciones. Una vez más, el tema migratorio. No, lo comentas justamente con toda esa fuerza al final. O sea, el denominador común de lo que está ocurriendo en la política en Europa es el tema migratorio. Para todos lados que te muevas, desde Hungría, pasando por Polonia, incluida Ucrania, sí. Cuando ves Grecia, cuando ves España, el tema central en toda Europa es el migratorio, y ese es el que está definiendo las fronteras ideológicas bajo las cuales el electorado está yendo a depositar su voto en las urnas. Sí, y no es muy diferente en América. En el caso brasileño, bueno, ocurrió con Donald Trump evidentemente en Estados Unidos, pero en el caso brasileño puede ganar también el candidato de la derecha por el tema migratorio con el asunto de Venezuela. Exactamente, mira, a final de cuentas estamos en un punto de equilibrio. Yo siento que todavía no está definido en la conciencia general de los medios cómo tratar este tema, sí. Pero el punto es nacionalismo contra globalismo. ¿Dónde estamos en esa historia? Tú y yo lo estamos haciendo la reseña del día. Ya habrá gente que lo haga con más profundidad, puesto que sí, efectivamente, este fiel de la balanza en el que nos encontramos es de una importancia histórica fundamental para entender el siglo XXI. Bien. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Edgar, hasta el viernes. Así es. Gracias, Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, espera su primer bebé que nacerá en la primavera de 2019, según anunció el Palacio de Buckingham. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, está embarazada de su primer bebé que nacerá en la primavera de 2019. Los duques se casaron el pasado mayo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor a las afueras de Londres. La noticia del embarazo de Meghan Markle, de 37 años, fue comunicada cuando los duques inician una gira por el Pacífico Sur. La pareja real llegó este lunes a Sídney para iniciar una visita de 16 días que les llevará además de Australia, Nueva Zelanda y las islas Fiyi y Tonga.